debe de entender, hermano, que Él no descansa, que Él no se detiene, que Él no va a escatimar esfuerzos para ver nuestra vida destruida, nuestra vida detenida, y Él hará una y otra y otra y otra cosa con tal de destruir esto que hemos iniciado. Por lo tanto, si nosotros estamos viviendo un tiempo de oposición, debo de decirle que ese tiempo de oposición es porque el diablo reconoce que en algún momento, en alguna etapa o en este momento estamos pues parándonos, decidiendo pues enfrentarle, y él hará muchas cosas con tal de destruir este crecimiento y este avance. Es reconocer entonces que estamos involucrados en una guerra, que estamos sumergidos en una guerra, pero que esta guerra termina con final feliz, iglesia, porque esta guerra ya ha sido ganada, porque esta guerra ha sido ganada por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y esa victoria debemos de asumirla y tomarla, aunque eso no signifique que no debemos de pelear esta batalla y frente a estos enemigos. El pueblo de Israel un día salió de Egipto y en su caminata hacia la tierra prometida experimentó muchas veces muchas guerras, muchos conflictos, muchas luchas, en la cual ellos tuvieron que demostrar que confiaban y creían en el Dios que los había sacado de la esclavitud. Porque el Dios que nos sacó de la esclavitud, ese Dios nos va a sostener en el tiempo del conflicto. Si usted está viviendo esta noche un tiempo de conflicto, quiero decirle que el Dios que lo sacó, Él se encargará de sostenerlo. El Dios que lo sacó de la esclavitud y lo lleva a la tierra prometida, y aunque haya adversarios que salgan en esa tierra, rumbo a esa tierra, Él se encargará de ayudarnos. Y me gustaría poder ilustrar esto de una mejor manera, tomando la escritura. Vamos a tomar el libro de Éxodo, capítulo 17. Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Capítulo 8, versículo 8 del capítulo 17 de Éxodo. Los amalecitas vinieron a Refidim, atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se acuerde y que lo oiga, bien, Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalec será de generación en generación. Padre, esta noche nos presentamos, Dios, delante de ti, reconociendo que tú eres un varón de guerra, reconociendo, Dios, que tú eres nuestro Señor. Y aunque hayan ejércitos que quieran destruir, que quieran matar, que quieran cortar esa peregrinación de tu pueblo hacia la tierra prometida, esta noche declaramos y sabemos por el testimonio de la palabra que todo lo que quiera hacer nuestros adversarios en contra de tu pueblo, pues no va a prevalecer, porque reconocemos que uno más grande pelea nuestras batallas.
Dios, háblanos a través de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. En el versículo 8 nos plantea el ejército o el pueblo que le plantea guerra o que le planta guerra a Israel. Y ese pueblo eran los amalecitas. Dice que ellos vinieron y atacaron a Israel. Ellos estaban en un lugar y vinieron los amalecitas y comenzaron a atacarles. Creo, hermanos, que es de reconocer que cada uno de nosotros vivimos bajo el ataque constante de nuestro adversario. Que cada uno de nosotros vive bajo el ataque constante de un enemigo. Y aunque quizás ese enemigo no le podemos ver con nuestros ojos humanos, pero el enemigo utiliza muchas cosas para querer destruir el avance hacia la promesa que Dios ha declarado dar o la promesa que Dios ha dado sobre cada uno de nosotros. Puede haber muchas trabas, pueden haber muchas adversidades, pero al final de todo es de reconocer que Dios se encargará de darnos la batalla, porque Dios, hermanos, siempre nos dará, la victoria. Dios siempre nos dará la victoria. Y aunque hayan ejércitos que salgan a nuestro encuentro, pues Él siempre nos saldrá o nos sacará victorioso de ese lugar. El pueblo con el cual estaba enfrentándose el pueblo de Israel eran los amalecitas. Y sabe, hermano, que al buscar en la historia o al buscar en la Biblia la historia de este pueblo, pues uno descubre que este pueblo es de un origen muy cercano al origen del pueblo de Israel. Uno puede descubrir que este pueblo nació cerca de donde nació el pueblo de Israel. Sabe que este pueblo desciende de una manera de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob. Esaú tuvo un hijo llamado Eliafaz, que a su vez fue padre de Amalek, y de Amalek surgen los amalecitas. Esto significa una cosa. Significa que estas personas, de una u otra manera, este pueblo tenía conocimiento de quién era el verdadero Dios, de quién era el verdadero Señor de la historia, quién hizo los cielos, la tierra y todo lo que existe en ella. Es decir, ellos tenían en alguna manera un conocimiento de quién era Dios y de quién era el pueblo de Israel. Pero al descubrir y al leer todos los pasajes donde se menciona este pueblo, podemos descubrir el enorme rencor, el enorme odio, el enorme resentimiento que ellos sentían hacia el pueblo de Israel. ¿Sabe que es contradictorio? Que ellos estando cerca o teniendo algún cierto conocimiento de Dios, pues se apartaran de Dios y se fueran tras las cosas que a ellos les causaban placer. ¿Sabe que es como bien contradictorio tener cierta oposición, ciertos enemigos, si lo queremos llamar de esa manera, ciertas cosas, más bien dicho, que nos hagan desistir aún aquí dentro de la iglesia? Porque podemos estar en la iglesia, pero sabe que muchas veces dentro de la iglesia suceden cosas que hacen desistir a las personas de seguir caminando tras de Dios para llegar a la tierra que Él ha prometido. Es como bien contradictorio, bien complicado poder entender y asumir esto, que muchas veces dentro de la iglesia misma podemos encontrar más razones para ya no estar aquí que las razones que podemos encontrar en otro lugar. Es bien difícil, bien complicado, pero esa es la historia del pueblo de Israel, un pueblo que creció pues de una u otra manera cercanos a ellos, porque Esaú era el hermano de Jacob. Eran como que dijéramos que estos pueblos eran primos o tenían algún cierto parentesco, y en ellos mismos y a través de ellos, sabe que la Escritura habla de la manera tan cruel y despiadada que este pueblo atacó a Israel. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 25. Versículo 17. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro
y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. El pueblo de Israel iba saliendo de la tierra, iba saliendo de Egipto. Y en la marcha, pues usted sabe que al frente van las personas que tienen mayor fuerza, mayor condiciones físicas para la caminata, y atrás se van quedando pues un grupo, el más débil, pudiéramos decir de esa manera. Iban los niños, iban las mujeres e iban los ancianos. Y este pueblo estaba, porque este pueblo es un pueblo que vive en el desierto, este pueblo estaba ahí tendiéndoles una emboscada. Pasó los primeros que iban al frente y atrás iban los más débiles, dice la Escritura. Y ellos atacaron de una manera despiadada al pueblo de Israel, matándoles. Esto fue tan doloroso y tanto así que causó la ira de Dios, que Él prometió pues eliminar por completo a este pueblo. Quiero decirle, hermano, que el enemigo siempre, una y otra vez, tratará de atacarnos por los lados más flacos que tengamos. El enemigo siempre buscará aquellas áreas más débiles que nosotros tenemos como seres humanos. El diablo siempre irá a atacar el área más vulnerable, el área más frágil, el área donde pueda pues él entender que será fácil atacar, emprender un ataque y salir victorioso. Siempre. Por eso que nosotros cada vez que vengamos a la casa de Dios debemos de venir a buscarle, reconociendo cuál es esa área flaca y ponerla en la mano de Dios. Porque el adversario siempre buscará las flaquezas de nosotros para hacernos desistir pues esta caminata hacia la tierra prometida. Siempre hará una y otra cosa. Siempre irá a atacar las áreas más frágiles. Para algunos quizás el área más frágil es el área económica. Para algunos quizás están viviendo tiempos tan complicados, tan difíciles, donde se siente que nos ahogamos económicamente, que no se encuentra una salida, y de repente se va a acostar la persona y se levanta al día siguiente y mira que en su casa no está el microondas, que en su casa no está la secadora, que en su casa no está algunas cosas, que no está su mercadería. ¿Sabe por qué? Porque el adversario siempre va a atacar el área más frágil, siempre querrá venir a atacar esa área más vulnerable. Quizás para otros puede ser su salud, y quizás algunos pueden decir, pues voy saliendo de esta gripe y ahora ando este gran dolor, voy saliendo de esta moquera y ahora pues tengo un gran dolor de cabeza. Para otros quizás el área más complicada o más frágil podrá ser su familia, podrán ser sus hijos para los padres. Quizás se mira como un hijo de repente empieza a perderse, empieza a alejarse de Dios, y de repente no solamente basta que un hijo se aleje de Dios, sino que de repente la hija también comienza a alejarse del Señor. Es decir, debemos de entender que el diablo, nuestro adversario, el enemigo, siempre andará buscando el área más frágil para poder atacarnos, para poder herirnos. Y ese herirnos, lo que busca, hermanos, es poder detenernos, poder estancarnos, poder renunciar a la idea de que Dios tiene una promesa y una bendición para cada uno de nosotros. ¿Sabe que hay personas que ni siquiera son capaces de reconocer que Dios le ha convocado para vivir una vida distinta a la vida que está llevando? Hay personas que uno se encuentra y le plantea el propósito y el plan de Dios para su vida, pero esa persona dice, pues, es imposible para mí poder cambiar, es difícil poder cambiar, es casi y complicado, casi imposible poder dejar estas amistades, estas prácticas, estas costumbres. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el diablo ha venido a robar esa credibilidad, el diablo ha venido a hacernos entender que aunque sea que una persona se nos acerque pues y recibamos una palabra de Dios, pues el diablo quiere siempre robar esa palabra. Aún dentro de la misma iglesia habrán situaciones, hermanos, que vendrán a nuestra vida, que usted va a decir, no hombre,
Si yo hoy que estoy más necesitado, es cuando más problemas tengo. Y quizás se acerca a una persona para recibir el apoyo de ella. Y quizás no recibe un apoyo de ella, sino que al contrario, recibe la espalda de ella. ¿Y sabe lo maravilloso de todo esto? Volviendo al pasaje de Éxodo. Que si bien es cierto, los amalecitas vinieron y atacaron a Israel. Su líder, que era Moisés, no se quedó con los brazos cruzados, como muchos hacemos. Muchas veces estamos viendo y sintiendo el ataque una y otra vez. De repente nos quedamos sin trabajo. De repente en esa misma semana se nos enferma un hijo. De repente sentimos que no hay estabilidad en la casa. De repente sentimos que las cosas no van bien. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es tomar una postura de brazos cruzados. Y ese es el peor error que nosotros podemos cometer, iglesia. Quedarnos con los brazos cruzados. Moisés, al reconocer que vinieron los amalecitas para atacarle, él tomó una estrategia y le dice a Josué en el versículo 9: escoge a alguno de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré encima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur salieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Estaba Moisés en lo más alto de la colina y en el valle estaba Josué con el ejército peleando con los amalecitas. Cada vez que Moisés levantaba las manos en alto, el pueblo iba teniendo la victoria. Pero como él era humano, se le cansaban sus brazos. Y cuando él bajaba los brazos, el pueblo amalecita avanzaba en contra de Israel. Habían dos batallas. Habían dos momentos. El momento donde Josué estaba peleando, humanamente hablando, y el momento donde Moisés estaba peleando, espiritualmente hablando. Es que, oiga hermano, hay algunos que se conforman con pelear humanamente hablando. Y no basta solamente pelear humanamente hablando. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que si usted un día está viviendo tiempos de necesidades, usted tiene que rebuscarse para que esa necesidad se pueda cubrir. Estoy hablando que si usted está viviendo un tiempo de necesidades económicas y no tiene trabajo, usted tiene que salir a buscar ese trabajo. Estoy diciendo que usted tiene que hacer un esfuerzo humano para poder obtener la bendición de Dios para su vida. Pero eso no significa que usted no debe de estar con los brazos alzados al cielo, declarándole a Dios que su victoria no está en el valle de la lucha humana, sino que su victoria está en la montaña con los brazos alzados hacia el cielo. Hay dos momentos en este conflicto. El conflicto humano, la batalla humana, la batalla física, pero hay una batalla espiritual. ¿Sabe, hermano? Puede ser también lo contrario. Puede ser que algunos hagan un esfuerzo físico, peleen una batalla física, pero no están peleando una batalla espiritual. No están peleando una batalla buscando la presencia de Dios. ¿Sabe? Hay algunos, como decía nuestro pastor este día por la mañana, que hacen las cosas sin ponerlas en las manos de Dios. Y por eso muchas veces las cosas nos salen mal. ¿No se ha percatado que cuando nosotros hacemos las cosas en nuestras posibilidades, en nuestras fuerzas o en nuestros recursos humanos, muchas veces esas cosas salen mal? Pero ¿qué ha sucedido cuando nosotros hemos emprendido proyectos, hemos emprendido situaciones familiares o relaciones? ¿Qué ha sucedido cuando nosotros las hemos puesto en la mano de Dios? Esas cosas nos han llevado siempre a la victoria. Porque aquella persona que levanta las manos al cielo es una persona que le dice a Dios: Dios, mi victoria no depende de mí, mi victoria depende de ti. Porque Moisés pudo haber estado en la colina con su brazo señalando o bendiciendo al pueblo, pero él reconoce que la victoria proviene de la mano de Dios. Él reconoce que la victoria solamente la pueda dar el Señor. Dice la Escritura que en el versículo 12, a Moisés
se le cansaron los brazos. ¿Se nos habrán cansado a nosotros los brazos, hermanos? ¿Sabe? Cuando vemos a ese adversario que viene al frente de nosotros y nos plantea guerra, y quizás nosotros al inicio comenzamos a buscar a Dios, pero de repente vemos que las cosas no van como nosotros quisiéramos y comenzamos a cansarnos y empezamos a decirle: Dios, ¿cuándo? Dios, ¿cuándo? Dios, ¿cuándo me vas a responder? Dios, ¿cuándo me vas a atender? Dios, ¿cuándo vas a hacer o cuándo vas a cumplir la promesa? Dios, ¿cuándo vas a traer sanidad? Dios, ¿cuándo vas a abrir esa oportunidad de empleo? Dios, ¿cuándo vas a bendecir mi negocio? Dios, ¿cuándo vas a traer a mis hijos? Aquí hay personas quizás que sus hijos no quieren nada con Dios. Y quizás usted le ha pedido a Dios una y otra vez. Y quizás usted llega a su casa a salir de la iglesia. Y usted va de aquí llena de Dios y llega a su casa y mira a sus hijos endrogándose, miran a sus hijos en pandilla, miran a sus hijas en pasos que no honran a Dios. Y quizás usted llega a un momento donde se ha sentido cansada ya. Ya no quiere pelear más. Ya no quiere seguir peleando. Pero quiero decirle, hermano, que cuando se sienta cansado, siga levantando los brazos al cielo, porque ese Dios nos da las fuerzas para continuar. Ese Dios siempre estará dispuesto a darnos de sus fuerzas para seguir peleando. Mire lo que dice el profeta Isaías, capítulo 40. Versículo 28. Isaías 40, 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Está leyendo conmigo, iglesia? Aún los que tienen más fuerzas, como pueden ser los jóvenes, aún los que tienen más energías, como pueden ser los jóvenes, dice el versículo 30, aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Yo no sé si usted ha venido esta tarde a la casa de Dios ya cansado. Sus brazos están cansados de pedirle a Dios por una respuesta sobre ese problema. Yo no sé si usted esta noche dice: yo estoy cansado ya, Dios, ya no tengo fuerzas. Le he hablado, le he compartido la palabra, le he dicho tantas cosas, lo he tratado de hacer tantas maneras y no he podido. Ya estoy cansado, ya estoy aburrido, ya no lo quiero intentar más. Ya no quiero seguirle hablando a mi hijo, porque cada vez que hablo con mi hijo o con mi hija es para seguir discutiendo. Ya estoy cansado. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él nos da la fuerza a aquellos que nos declaramos cansados. Que Él renueva nuestras fuerzas. Que Él renueva nuestras fuerzas, iglesia. ¿Sabe a quiénes? A los que confían en el Señor. Si usted confía en el Señor, si usted cree que Dios es el único que lo puede sacar de ese problema, si usted cree que Él es el único que puede atenderle, si usted cree que es el único que puede ayudarle, quiero decirle, hermano, no se canse, no se canse, no se canse, no se canse, no se canse. Y si se cansa, tiene a un Dios poderoso, que ese sí no se cansa, que ese sí no se fatiga y está dispuesto a darnos sus fuerzas para que nosotros sigamos adelante. Él no se cansa, Él no se fatiga, y Él nos quiere dar sus fuerzas, como dice el versículo 31. Él renueva nuestras fuerzas y volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Sabe? Cuando Moisés levanta las manos al cielo, sus manos humanas
se cansan, dejaría de ser humano. Usted quizás se ha cansado y quiero decirle que es humano quizás. Mas sin embargo es de entender que Dios nos dice que Él no se cansa ni se fatiga. Y Él está dispuesto a darnos esa fuerza para que nosotros continuemos. Oiga, hermano, si hay cosas en su vida, sea dentro de la iglesia, o sea fuera de la iglesia, en su casa, en su trabajo o en su negocio, donde quiera que usted esté, si hay cosas que lo están desanimando, si hay cosas que están trayendo a su vida un deterioro de su vida espiritual, que no le permiten avanzar y ya se siente cansado y dice ya no puedo seguir más. Esta noche es una noche para venir a buscar el rostro de Dios. Y si usted viene a buscar el rostro de Dios, Dios promete en su palabra darnos las fuerzas que necesitamos para que podamos seguir adelante y podamos seguir creyendo que mientras Él sea Dios, usted y yo tenemos esperanza para salir de esta problemática. ¿Me está escuchando, iglesia? Mientras Él sea Dios, usted y yo tenemos esperanza. Aunque nos cansemos, aunque este cuerpo humano se debilite, tenemos esperanza. Y cuando Moisés levanta sus manos, volviendo allá a Éxodo, Moisés levanta las manos, versículo 11, estoy en el 17:11. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas. Pero cuando la bajada se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando él mantenía las manos en alto, la batalla se hacía favorable a Israel. ¿Sabe qué significa eso? Significa que si queremos ver que esta guerra y este conflicto que tenemos sea favorable a nosotros, tenemos que seguir levantando las manos al cielo. Aunque nos sintamos cansados, aunque sintamos que ya no hay fuerza, aunque sintamos que hay más cosas que nos dicen que bajemos las manos, a que la subamos, nosotros sigamos levantando nuestras manos al cielo, porque ahí le estaremos diciendo a Dios: Dios, yo confío en ti. La victoria en mi vida no depende de la lucha humana que se está dando en el valle. La victoria de mi vida, la victoria de Israel, decía Moisés, depende de aquel que está sentado sobre el círculo de la tierra. La victoria del pueblo de Israel depende solamente de aquel que reina por los siglos de los siglos. La victoria de Israel al destruir a los amalecitas no se obtuvo en el valle, Josué peleando. Y era necesario pelear, sí, porque es necesario hacer un esfuerzo humano. Pero la victoria de nuestra vida depende cuando peleamos nuestras guerras espirituales. Mire, hermano, pelee por su hijo. Pelee una guerra espiritual por su negocio. Más bien dicho, peleemos una guerra espiritual en nuestro negocio. Peleemos una guerra espiritual en nuestro trabajo. Hay personas que se han ganado enemigos quizás sin buscárselos dentro del trabajo. Y dicen, así como Naamán decía sobre Mardoqueo, andaba buscando cómo matarlo. Andaba buscando y sentía tanto el odio. ¿Sabe por qué? Porque dicen los historiadores que Naamán era descendiente de Agag. Agag era el rey al cual Saúl le perdonó la vida cuando Dios mandó a matar y a destruir por completo al pueblo amalecita. Saúl le perdonó la vida y Amán era descendiente de ese rey. Eso significa que para muchos este era el último amalecita sobre la tierra. Y él sentía tanto odio que un día le dijo, el rey ordenó que todos se postraran frente a Amán. Y todos lo hicieron, menos Mardoqueo. ¿Sabe por qué? Porque él reconocía que él era judío. Él reconocía que ese hombre representaba a un pueblo que lo había herido, representaba a un pueblo que le había traído tanto dolor. Y sabe, él prefirió la muerte antes que arrodillarse frente a su adversario. Oiga, hermano, podemos estar viviendo frente y rodeados de adversarios, pero jamás nosotros debemos de arrodillarnos frente a esos adversarios. ¿Sabe por qué? Porque Dios estará siempre con aquellos que le busquen. Dios estará siempre de parte y en favor de aquellos que le honren. Este hombre le dijo al rey, tramó ahí su plan para matar a todo el pueblo judío. Y sabe, al final preparó una horca para Mardoqueo y él mismo murió en esa horca. ¿Sabe por qué?
Porque Dios ha prometido darnos la victoria. Porque Dios ha prometido bendecirnos. Y cuando se levantan enemigos, se levantan ejércitos, se levantan pueblos, como en el caso de Israel, a querer matar, a querer destruir, a querer cortar el avance hacia la tierra prometida, Dios entra en favor de aquellos que le buscan. Y mire lo que dice el Señor. El Señor le dio la victoria a Israel. Versículo 14. Versículo 13. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. ¿Sabe qué dice el Señor esa noche? Que Él borrará por completo todo rastro de nuestros adversarios. Él borrará por completo cuál es el pueblo, cuáles son el enemigo que está agobiando tu vida. El Señor dice esta noche que Él se encargará de borrar por completo la historia de ese pueblo. Él se encargará por completo de exterminar el rastro de ese pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con su pueblo. Y si usted y yo somos el pueblo de Dios, Dios pelea en favor de nosotros. Dios le dice a Moisés: yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Yo borraré por completo. Porque Dios, hermanos, así como le dijo al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel miraba a los egipcios y un lado tenía desierto, desierto, y al frente estaba el mar. Ellos comenzaron a clamar y el Señor le dice a Moisés: ¿qué haces aquí clamando? Dile al pueblo que comience a caminar. Y comenzó a caminar el pueblo. Y le dice a Moisés: hoy aquellos egipcios que ustedes miraron, nunca más los volverán a ver. Porque hoy van a terminar ahogados en el fondo del mar. ¿Sabe qué dice el Señor? El Señor dice que nuestros adversarios jamás los volveremos a ver. Cuando Dios pelea en favor de su pueblo, iglesia, cuando Dios interviene en favor de nosotros, aquellos enemigos que trajeron tanto luto, dolor a nuestra vida, Él se encarga de desaparecerlos por completo. Él se encarga de darnos una victoria completa, porque Dios no es un Dios que da una victoria a medias. Dios es un Dios que da una victoria completa, y Él está dispuesto a traer una victoria completa a nuestra vida. Él está dispuesto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Tenemos que pelear una guerra humana, si lo queremos hablar de esa manera. Tenemos que esforzarnos, así como le dijo Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos, ser valiente, plantearle o salir y plantearle batalla a nuestro adversario. Pero también tenemos que reconocer que si queremos ver una victoria en nuestra vida, más que a salir y pelear en el valle, debemos de salir a la montaña y ponernos en alto, alzar nuestras manos al cielo y declarar que nuestra victoria depende solamente de Dios. ¿Sabe que Moisés se cansó? Dice el versículo 12. Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo de él para que se sentara sobre ella. Luego sus acompañantes le sostuvieron los brazos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Moisés subió a la montaña, pero subió a la montaña con dos acompañantes. Y esos acompañantes, al ver la debilidad de Moisés, no le criticaron, no le dieron la espalda, no lo abandonaron. ¿Qué hicieron ellos? Primero pusieron una piedra para que él se sentara y luego le sostuvieron los brazos. ¿Sabe cuál es la posición o cuál debe de ser nuestra posición dentro de la iglesia? Aquellos que quizás llevan un camino de mayor crecimiento en la vida de Dios o en la vida de seguimiento a Dios. ¿Sabe cuál debe de ser, hermanos? Nuestro rol frente a los más débiles: ayudarle a sostener los brazos. Moisés subió con dos personas que no le dieron la espalda, que no lo criticaron, que no lo señalaron, sino que al contrario le ayudaron. Mire, hermano,
Si usted mira que hay una persona que necesita, usted mira que hay una persona que está tambaleando, ¿sabe cuál debe de ser nuestra posición en eso? Es salir y ayudarle, a sostenerle los brazos en alto para que él continúe. Pero ¿sabe? Lo lamentable es que muchas veces, en vez de ayudarle a sostener el brazo, lo que hacemos es terminarle de bajar los brazos y terminarle de quitar las pocas fuerzas que puede tener. Moisés subió con 2 hombres que eran humanos como él, que pudieron haber hecho tantas cosas, pero ellos tomaron una postura de ayudarle al siervo de Dios. Ellos tomaron una postura de ayudarle a aquel que estaba cansado. Sus brazos no estaban cansados, porque ellos no tenían los brazos en alto. El único que tenía los brazos en alto era Moisés. Ellos no estaban cansados. Ellos tenían la fuerza para ayudarle a Moisés. Y ellos dijeron, le vamos a ayudar. Le pusieron una piedra, lo sentaron sobre ella y luego le alzaron los brazos. Y fue así como Dios le dio la victoria a Israel. Ahora, pero hay otro dato aquí que me llama mucho la atención. Versículo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Versículo 15. Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. El Señor es mi estandarte. En la Reina Valera dice Jehová Nisi. En otras versiones dice Jehová es mi bandera. Eso significa, usted mira cuando pasa el pabellón nacional, cuando pasa la bandera del Salvador, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Qué es lo primero que usted siente? Usted dice, yo pertenezco a ese lugar, yo soy parte de ese país. Esa bandera representa todo lo que es El Salvador. Quizás nosotros no lo podemos ver de esta manera porque no estamos lejos de este país. Pero las personas que viven afuera de esta nación, cuando miran la bandera, les tienen un gran respeto. Y se recuerdan todos los tiempos, todos los momentos, todos los sucesos que vivieron en el país. Y dice, esa es mi bandera, yo me identifico con esa bandera. Moisés toma un altar, Moisés hace un altar, edifica un altar y lo llama, el Señor es mi estandarte. El Señor es aquello con lo cual yo me identifico. El Señor es aquello con lo cual yo me relaciono. El Señor es el que va al frente. En las guerras, pues usted mira ondear la bandera de los países que están en guerra. Y las banderas son las que van al frente. Porque eso significa que todos los que van detrás de esa bandera, pues pertenecen a esa nación que es representada por esa bandera. El pueblo salía con una bandera, con un estandarte. Es como diciendo, pues yo represento, yo soy parte de esa bandera. Y esa bandera, en este caso, es el Señor. El Señor es mi estandarte. Un estandarte es aquello que nos relaciona a algo. Aquello es como una insignia. Usted mira, los estudiantes tienen una insignia. Y aunque tengan el mismo color de uniforme, hoy en este país, todas las escuelas públicas utilizan el mismo uniforme. Puede ser el mismo uniforme, pero hay algo que los hace distinto al resto. Y eso se llama la insignia. El estandarte es lo que nos hace distinto a los demás. ¿Y sabe qué es lo que nos hace distinto, pueblo de Dios? Es que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Lo que nos hace distinto a nosotros es que aunque salgamos a la guerra, aunque salgamos a la batalla, Él es nuestro estandarte. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Él nos hace distintos, hermanos. Por lo tanto, cuando salgamos, cuando vayamos, cuando enfrentemos a nuestros adversarios, debemos de saber que somos distintos. Y nos hace distinto no nuestros recursos económicos, no nuestra habilidad para la guerra, porque Josué pudo haber sido un hombre muy experimentado en la guerra y tomó hombres de guerra para que fueran a la guerra. Pero lo que les dio la victoria a ellos no fueron los hombres de guerra. Lo que los hizo más bien distintos a ellos, a los amalecitas, es que su estandarte era el Señor. Que su bandera era el Señor. Por lo tanto, hermanos, lo que nos hace distinto a nosotros es el Señor. Por lo tanto,
¿por qué vamos a solucionar los problemas como los solucionan todos, pues? ¿Por qué vamos a solucionar nuestras carencias, nuestras necesidades, como lo solucionan todos aquellos que no tienen al Señor? Ellos lo solucionan de esa manera porque no tienen a Dios en su corazón. Mas sin embargo nosotros, que hemos sido tomados por Dios como su pueblo, debemos de entender que hay algo que nos hace distinto, y eso algo es la presencia de Dios obrando en favor de nosotros. Por lo tanto, no podemos creer o pensar que vamos a ver cómo nuestros enemigos son pisoteados o son puestos bajo nuestros pies de la misma manera, o haciéndolo de la misma manera en que lo haría una persona inconversa. Muchos vemos el ejemplo de los inconversos. Y quisiéramos solucionar las cosas como ellos lo hacen. Pero no es así. Es como el caso de David. David salió a la guerra. O David, bien dicho, al ver cómo Goliat humillaba al pueblo de Israel, él se puso frente al gigante. Y el gigante venía con lanza, espada y jabalina, dice la Escritura. A David le pusieron espada, le pusieron coraza, le pusieron una armadura, le dieron quizás un escudo quizás. ¿Y sabe qué hizo David? David, al sentirse que eso era extraño para él y que ni caminar podía, comenzó a quitárselo. Y decían todos los demás, pero ¿por qué te quitas la armadura? ¿Cómo vas a pelear con el gigante? Y es que ellos pensaban que la victoria Dios se las iba a dar de la misma manera con la cual venía ese gigante. Y David decía, no. Él fue, tomó unas piedras, y cuando se presentó frente al gigante, el gigante se burló de él. Y le dijo que acaso soy un perro muerto para que me manden a este cipote a pelear conmigo. Soy un guerrero experimentado. Yo esperaba que por lo menos viniera el rey o el mejor soldado del pueblo de Israel. Pero no fue así. Le mandan a este niño a pelear conmigo. ¿Y sabe qué dijo ese niño? Ese niño le dijo al gigante, tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué significa eso, iglesia? Lo que significa es que si queremos ver victorias en nuestra vida, debemos de entender que nuestra victoria está solamente en las manos poderosas de aquel que nos llamó. Si queremos ver victoria, victoria tras victoria, victoria tras victoria, debemos de entender, hermanos, que debemos de pelear esta guerra, no como lo hace el mundo. Debemos de pelear esta guerra buscando a Dios, doblando rodillas, alzando nuestros brazos al cielo y diciéndole a Dios, ese gigante viene con lanza, espada y jabalina, mas sin embargo yo le voy a hacer frente a él, no con lanza, no con jabalina, sino que yo le voy a hacer frente a él con tu Espíritu Santo, con tu palabra. ¿Sabe, hermano, qué debemos de hacer ante los problemas? Lo que debemos de hacer es buscar la palabra y buscar al Espíritu. Buscar la palabra y buscar al Espíritu. Porque estas son las dos herramientas, son las dos armas que Dios utiliza para poner a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Y sabe qué dice el Señor? El Señor quiere poner a los enemigos de Él, todos por completo, bajo sus pies. Y también Él quiere ponerlo bajo nuestros pies. ¿Pero de qué depende? Depende de que entendamos que cuando suceden cosas como las que les decía al inicio, cuando sentimos que las cosas en vez de progresar van para atrás, debemos de entender, hermanos, que si nos hemos metido con Dios, esto será y sucederá una y otra vez. Dice el Evangelio que el diablo, cuando Jesús fue y ayunó y estuvo en el desierto, él estaba orando, estaba ayunando, y el diablo vino y le puso muchas tentaciones. Y al final Jesús salió victorioso dando una palabra sobre cada una de las tentaciones. Pero lo que me llama más la atención es que dice la Escritura al final del Evangelio que el enemigo, que el diablo se fue porque no pudo derrotar a Jesús. Pero dice la Escritura, se fue por un tiempo. ¿Qué significa?
Significa que en la medida que nosotros nos ponemos al servicio de Dios, en la medida que nosotros buscamos el rostro de Dios, se levantará uno, otro y otro adversario que querrá destruirnos. Mas sin embargo, cuando estamos tomados de la palabra y tomados del Espíritu, ese vendrá una y otra vez, vendrá. Pero así como viene, también se irá y se irá. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque donde hay una persona, donde hay un hombre, donde hay una mujer que se toma de la Escritura, se toma de la palabra, ahí hay una persona que entiende que su lucha, que su victoria no está en sus habilidades humanas, sino que su victoria está en la mano poderosa de Dios. Esta noche ya vamos a buscar el rostro de Dios. Y quizás muchos vienen a la casa de Dios reconociendo que tiene enemigos. Y oiga, no estoy hablando solamente, porque quizá en algunos casos así será, que usted pueda reconocer que tiene un enemigo humano quizás, una persona que le ha amenazado, una persona que le ha dicho te voy a matar, o te voy a quitar el trabajo, o voy a hacer todo lo posible para que te despidan. Pero más que eso, dice la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Lo que significa entonces es, hermanos, que cada uno de nosotros tiene un enemigo. Y ese enemigo no descansa, no duerme, no come, no se toma descanso, no se toma días de descanso, horas de descanso. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mas sin embargo, Dios nos ha dado dos armas por excelencia, y esa es la palabra y es su Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, si usted esta noche reconoce que hay un adversario, llámese como le quiera llamar, necesidad económica, problemas en el trabajo, problemas con su jefe, problemas con sus compañeros de trabajo, quizás inseguridad en su casa, llámese como se quiera llamar ese adversario, usted debe de entender esta noche que Dios promete desaparecer por completo a todos nuestros enemigos. Dios promete, Dios dice en su palabra que está dispuesto a hacer desaparecer por completo a todos nuestros enemigos. Pero eso depende de una cosa, y eso depende que no pongamos la mirada en el valle, sino que pongamos la mirada en los cielos, donde está Dios. Porque nuestra victoria, hermanos, depende del Señor. Póngase de pie. Cierre sus ojos. ¿Cuál es tu enemigo, iglesia? ¿Cómo se llama tu enemigo esta noche? ¿A dónde está tu enemigo? Muchas veces nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Muchas veces nosotros mismos, nuestro rencor, nuestra poca fe, nuestra avaricia, nuestra incapacidad. Muchas veces no es el ejército que viene al frente, sino que es nuestra incapacidad de pararnos y presentarle batalla. Muchas veces es doblar los brazos y creer que porque así estamos en este momento, así vamos a seguir en el futuro, y no es así. ¿Cómo se llama tu enemigo? ¿Se llama limitaciones económicas? ¿Se llama enfermedad? ¿Se llama tu yo interior? ¿Cuál es? Mas sin embargo,